¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño grupo de nómadas pudo convertirse en el imperio más grande de la historia? La historia de los grandes imperios de la antigüedad no es solo un relato de conquistas y batallas, es la crónica de la ambición humana, la inteligencia estratégica y, a menudo, la brutalidad. En este viaje a través del tiempo, exploraremos los vastos dominios de civilizaciones como el Imperio Persa, el Imperio Romano y la inmensa legado de la civilización china. Asegúrate de quedarte, porque cada capítulo de esta narrativa está repleto de sorpresas, datos fascinantes y revelaciones que cambiarán tu visión de la historia. Imagina por un momento las tierras inexploradas que se extendían desde el Mediterráneo hasta las remotas estepas de Asia Central. Durante siglos, estos territorios fueron hogar de culturas diversas que florecieron y se desmoronaron. A medida que los pueblos se unían y se enfrentaban a adversidades, nacían imperios. Este es el corazón de nuestro relato, como los deseos de poder, control y gloria llevaron a los hombres a crear estructuras tan imponentes que su legado aún resuena en el mundo moderno. Comencemos con los persas, que construyeron uno de los más grandes imperios de la historia, abarcando desde las llanuras de Asia Menor hasta las montañas del Hindu Kush. Lo que quizás no sabes es que el imperio persa no solo fue conocido por su poder militar, sino también por su innovación en la administración. ¿Sabías que fueron los primeros en implementar un sistema de correos eficiente que conectaba todas las partes del imperio? Este sistema de mensajería fue tan avanzado que permitía que un mensaje viajara más rápido que la mayoría de los transportes de la época. Este nivel de organización era un indicativo de una civilización que valoraba la comunicación y la cohesión social. Sin embargo, la historia del imperio persa no está exenta de polémica. Su caída a manos de Alejandro Magno es un ejemplo perfecto de cómo un solo individuo, armado con una visión y tácticas inteligentes, puede alterar el rumbo del destino de un imperio. Pero, ¿qué sucedió realmente en esas batallas decisivas? Nos adentraremos en las estrategias utilizadas por ambos líderes y en cómo la ambición puede desmantelar un legado que había durado generaciones. Ahora, giramos nuestra mirada hacia el Mediterráneo, donde se forjaba otro imperio que desafiaba la existencia misma, Roma. La historia de Roma es un relato de expansión constante y rápida. ¿Sabías que en su apogeo, el imperio romano abarcaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados? Eso es casi el tamaño de toda Europa actual. La fascinante mezcla de culturas, lenguas y tradiciones se vio reflejada en la propia Roma, que fue un crisol de civilizaciones. Desde los gladiadores en el Coliseo hasta las complejas redes de acueductos y carreteras, Roma fue un testimonio del ingenio humano. Sin embargo, detrás de esta grandiosidad había un oscuro secreto. La construcción de su imperio estuvo marcada por la explotación y la esclavitud. De hecho, el trabajo forzado fue el timón de la economía romana. ¿Sabías que se estima que un tercio de la población de Roma era esclava? Esto plantea preguntas inquietantes sobre el costo real de la grandeza y la moralidad del poder. ¿Cómo puede una civilización florecer a expensas de su propia humanidad? Uno de los aspectos más intrigantes de los grandes imperios es el papel de la religión y la ideología en su expansión. En el caso de Roma, la importancia de los dioses y la religión estatal eran fundamentales. Esto nos lleva a la intersección entre el poder terrenal y lo divino. La conversión de Constantino al cristianismo marcó un hito en la historia, ya que la religión que una vez fue perseguida se convirtió en la piedra angular del imperio. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esto para la identidad romana y para los pueblos conquistados? Nos adentraremos más en el impacto de la religión cuando exploremos la historia del Imperio bizantino. Después de la caída de Roma, esta nueva entidad continuó el legado de la antigua Roma, pero con un giro fundamental, la fusión de la política y la fe. En este nuevo imperio, los emperadores eran considerados representantes de Dios en la tierra. Pero, ¿cómo se manejaban las diferencias culturales y religiosas dentro de un imperio tan vasto y diverso? Paralelamente, mientras Roma se expandía hacia el oeste, en el este, se estaba gestando otro imperio que definiría la historia, el Imperio Chino. Aquí, la dinastía Qin, que unificó por primera vez a China, marcaría el comienzo de un legado que duraría milenios. ¿Sabías que la famosa muralla china, que vemos hoy, es solo una parte de un sistema defensivo que se ha construido a lo largo de siglos, comenzando incluso antes de la dinastía Qin?
Este esfuerzo monumental revela no solo la ambición de proteger un territorio, sino también la excepcional organización y visión a largo plazo de esta civilización. El confucianismo, que floreció en este contexto, se convirtió en la base de la política y el pensamiento social chinos. Pero, ¿qué sucede cuando una ideología se convierte en una herramienta de control? Nos adentraremos en los periodos de opresión y rebelión que marcaron la historia de China, mostrando cómo la ideología puede ser tanto unificadora como divisoria en el contexto de un imperio multiforme. Mientras tanto, en las selvas y montañas de América, culturas como los mayas y los incas desarrollaron civilizaciones igualmente impresionantes. A menudo ignoradas, su avance en matemáticas, astronomía y arquitectura rivalizaba con el de sus contrapartes en Europa y Asia. La ciudad de Machu Picchu, construida en la cima de los Andes, es un testamento a la habilidad de los incas para adaptarse a su medio ambiente y construir algo verdaderamente magnífico. Sin embargo, la llegada de los europeos cambió el rumbo de estas culturas de forma devastadora. ¿Qué lecciones podemos aprender de esa historia? Pero espera, la narrativa de los imperios no se detiene aquí. En las sombras de estas grandes civilizaciones, encontraron su lugar otros actores cruciales, como los pueblos nómadas, quienes tuvieron un papel determinante en el equilibrio de poder. Por ejemplo, los hunos, bajo el liderazgo de Atila, aterrorizaban a Roma y la llevaron al límite. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué significa realmente ser un imperio? ¿Es simplemente la extensión de las fronteras o también el control sobre la narrativa histórica? En cuanto a la caída de estos gigantes, cada imperio nos muestra una lección crucial. Ya sea por la corrupción interna, las rebeliones, la presión externa o la economía en declive, el futuro nunca estaba garantizado. El propio término imperio implica un ciclo de ascenso y caída, un espejismo de estabilidad que, al final, resulta ser frágil. La historia de estos grandes imperios de la antigüedad nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el poder, la cultura y la resistencia. Cada legado se superpone y entrelaza, ofreciendo un tapiz rico y complejo. Te hemos contado hasta ahora sobre el poder persa, la grandeza romana, la sabiduría china y las civilizaciones de América, pero esto es solo un avance de lo que está por venir. Pronto profundizaremos en cómo cada uno de estos imperios necesita adaptarse y responder a los constantes desafíos que surgen a su alrededor. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si estos imperios hubieran tomado decisiones diferentes? ¿Cómo habría cambiado el mundo actual si su legado hubiera perdurado o, por el contrario, si hubieran caído mucho antes? Así que mantente atento, porque en la segunda parte de nuestro viaje, desentrañaremos estos misterios. Desde las intrigas de la renovación cultural durante el Renacimiento en Europa, que Querous de las cenizas de la caída de Roma, hasta los apogeo y eventual declive de algunas de las civilizaciones más cotidianas que aún marcan el presente. La historia no solo es una secuencia de hechos, sino un espejo de la condición humana. Estás a punto de descubrir mucho más de lo que jamás imaginaste sobre los grandes imperios de la antigüedad. La historia de los grandes imperios no solo nos brinda una visión del pasado, sino que también nos desafía a reflexionar sobre el presente. A medida que avanzamos en nuestra exploración, nos encontramos en un momento crucial, la transición entre la antigua gloria y las luchas de los nuevos renacimientos. ¿Cómo lograron algunas civilizaciones recuperarse y reinventarse después de su declive, mientras otras se desvanecieron por completo? Al caer el Imperio Romano, Europa se aventuró en un periodo conocido como la Edad Media. Desde las sombras de la caída de Roma, surgieron nuevos poderes. La Europa medieval fue testigo de una fragmentación política y cultural, mientras los reinos locales luchaban por el control y la influencia. Esta época también trajo consigo el florecimiento de la cultura cristiana, que fue una respuesta a la desesperación y el vacío que dejó la falta de un poder central fuerte. Las estructuras sociales, ahora configuradas en torno a la fe, comenzaron a formar un sentido de unidad que precedió al Renacimiento. El Renacimiento, que emergió entre los siglos XIV y XVI, fue un periodo en el que Europa buscó revivir las ideas y formas de arte de la antigüedad clásica. Esta revalorización de la cultura grecorromana se alimentó de textos redescubiertos en bibliotecas italianas y de la creciente conexión comercial con el Este. En este contexto, las ciudades-estado italianas como Florencia y Venecia se convirtieron en centros de comercio y conocimiento, donde artistas como Leonardo da Vinci y Michelangelo desafiaron los límites del arte y la ciencia.
Pero, ¿cómo influyó este resurgimiento en la comunicación y el intercambio cultural entre las civilizaciones? Mientras tanto, también en Oriente, el Imperio Otomano comenzaba a tomar forma. La conquista de Constantinopla en 1453 no solo marcó el fin del Imperio bizantino, sino que también estableció a los otomanos como la nueva fuerza dominante en el Mediterráneo y el Medio Oriente. Como una réplica del poder romano, el Imperio Otomano integró diversas culturas y religiones, administrando con una estructura sorprendentemente tolerante. Su enfoque de los pueblos conquistados, basado en un sistema de administraciones locales, permitió a diferentes grupos compartir una coexistencia pacífica. Este modelo permitiría al imperio prosperar durante siglos. Pero, ¿qué desafíos enfrentó este sistema sanitario ante las luchas internas y externas? En medio de todo esto, el sudeste asiático también comenzó a presenciar la emergencia de potencias marítimas, como el reino de Srivijaya y el Imperio Khmer. Estas civilizaciones florecieron gracias al comercio, los cultivos de arroz y una organización social sorprendentemente compleja. La grandiosa arquitectura de Angkor Wat, que representa la cumbre del arte Khmer, es un testimonio de la habilidad y la ambición de estas culturas que lograron construir imperios colosales, a menudo eclipsados por sus contrapartes europeas y asiáticas más conocidas. Sin embargo, su historia también revela cómo las rivalidades y el control sobre los recursos pueden llevar a la desintegración, y en última instancia, a la desaparición de culturas enteras. Volvamos a China, donde los imperios continuaron desarrollándose. Después de la dinastía Qin, la dinastía Han se estableció como la primera en consolidar el control sobre China, dando origen a un periodo de esplendor. Pero el tiempo fue implacable. Con la caída de cada dinastía, surgieron nuevas dinastías, trayendo consigo diferentes filosofías y formas de gobierno. La dinastía Tang, por ejemplo, impulsó un renacimiento cultural y una expansión de las rutas comerciales. La ruta de la seda facilitó el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas y religiones, como el budismo, que dejó una huella significativa en la sociedad china. Sin embargo, los altibajos de la historia china no son solo la historia de victorias y derrotas, sino también de la continuidad cultural a pesar del cambio político. Aunque las dinastías podían caer, el núcleo de la cultura confuciana persistió, adaptándose a las circunstancias y ofreciendo un marco de estabilidad ética y gubernamental que influyó en 1000 años de historia. Pero, ¿cómo estos valores han determinado la relación de China con sus vecinos y con el mundo? A medida que nos adentramos en el siglo XV, el mundo está a punto de experimentar un cambio radical, la expansión europea hacia nuevas tierras. Los voyages de exploración de figuras como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes no solo se destinaban a descubrir nuevas rutas comerciales, sino que también representaban la inquietud y la ambición de Europa por expandir su influencia y conquistar territorios. Sin embargo, este proceso de globalización vino acompañado de un costo humano indescriptible. El contacto con las civilizaciones indígenas de América dio origen a un intercambio cultural significativo pero desastroso. Las enfermedades traídas por los europeos llevaron a una disminución catastrófica de las poblaciones nativas. Los imperios azteca e inca, que habían logrado desarrollarse en un complejo sistema de urbanismo y agricultura, se encontraron en el centro de una devastadora conquista. ¿Cómo fueron capaces de estos imperios antiguos resistir el impacto de una llegada inesperada, y cómo esos encuentros redefinieron el mapa global del poder? Con el tiempo, nos encontramos en el auge de los imperios coloniales europeos, donde naciones como España, Portugal, Francia y el Reino Unido se lanzaron a la conquista de vastas extensiones de tierra en África, Asia y las Américas. Este nuevo orden global se construyó sobre la explotación de recursos y la imposición de sistemas de gobierno que a menudo ignoraban o suprimían las culturas autóctonas. Este fenómeno se tradujo en un cambio drástico en las dinámicas de poder. Y así, la historia de los imperios, que un día fueron sinónimos de grandeza y sabiduría, ahora es también un testimonio de la opresión y la resistencia. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos para los imperios imperiales. La guerra y el deseo de autodeterminación llevaron al colapso de muchas estructuras coloniales. Nacieron nuevas naciones a partir de las cenizas de los imperios, mientras que las antiguas colonias buscaban redefinir su identidad en un mundo poscolonial.
Cómo se enfrentan los países recientes nacidos de la colonización a la herencia de su pasado imperial, y cómo están dando forma a su futuro en el contexto de una historia compartida global. A medida que reflexionamos sobre la historia de los grandes imperios de la antigüedad, vemos que su legado se manifiesta de múltiples maneras en la actualidad. Las huellas culturales, lingüísticas y políticas de estos imperios continúan influyendo en nuestras vidas. La relación entre el pasado y el presente es una danza complicada, donde el poder, la resistencia y la adaptación forman un tejido intrincado. Al mirar hacia el futuro, se plantean preguntas inquietantes: ¿qué significa realmente el concepto de imperio en el mundo contemporáneo? ¿Podemos aprender algo de las lecciones del pasado sobre el equilibrio entre el poder y la ética, la cultura y la identidad? Cada imperio, con su ascenso y caída, nos ofrece una advertencia, un faro que ilumina los caminos que hemos recorrido colectivamente. Así concluye nuestro viaje por los grandes imperios de la antigüedad y su impacto en el mundo actual. Nuestra narrativa ha sido una invitación a explorar y a cuestionar. La historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, es una ventana hacia las complejidades de la condición humana. La ambición, la rivalidad y la búsqueda de significado han configurado el mundo tal como lo conocemos hoy. De estas historias surgen los fundamentos de las civilizaciones actuales y el aprendizaje necesario para generar un futuro que, aunque distanciado de algunos de los errores del pasado, aún debe enfrentarse a los desafíos de la historia compartida. Recuerda, la historia no se detiene aquí, y cada uno de nosotros somos parte de su evolución continua. Así que, al contemplar el legado de los antiguos imperios, pregúntate, ¿qué huella dejarás tú en este vasto escenario global?